Desde hace varios años al día de hoy, la tecnología ha ido creciendo exponencialmente. La inteligencia artificial está en todo lo que nos rodea. En tu celular al sonar la alarma, cuando vas a correr y tu reloj lleva el registro de la ruta que recorriste, así como el medidor de ritmo cardíaco. También se utiliza en la orientación de los vehículos de última generación, o el simple hecho de utilizar el correo electrónico en el filtro para los mismos. La IA está en donde sea y se ha hecho aún más presente en nuestras vidas, y Machine Learning se ha convertido en un salto enorme para la IA. Machine Learning es uno de los más importantes avances que el ser humano ha creado, porque no solo se desarrollan máquinas un poco distintas a las que ya hay ahora, sino que son pensantes. Soy Alan, y junto con mi compañero César, daremos un vistazo sobre lo que es Machine Learning y el impacto que ha tenido. ¿Qué es el Machine Learning? Machine Learning es la ciencia y el arte de programar computadoras para que puedan aprender de los datos. Una definición un poco más general. Machine Learning es el campo de estudio que brinda a las computadoras la capacidad de aprender sin ser programadas explícitamente. Arthur Samuel, 1959. Y uno más orientado a la ingeniería. Se dice que un programa de computadora aprende de la experiencia E con respecto a alguna tarea T y alguna medida de desempeño P, si su desempeño T medido por P mejora con la experiencia E. Tom Mitchell, 1997. Machine Learning a través del tiempo. Algunos sectores como el informático, salud, corporativo y de transporte, en el transcurso de las últimas décadas, han encontrado la solución a esta ardua tarea de aprendizaje y predicción en una de las cuantas disciplinas procedentes de la inteligencia artificial. Esta materia o herramienta informática es el Machine Learning, herramienta que busca mejorar el análisis de datos en pro de una predicción futura, ya sea por la implementación de nuevos sistemas o simplemente el mejoramiento de los ya existentes, mediante el uso de algoritmos basados en información antigua o reciente que permita el funcionamiento óptimo del sistema a trabajar. Veamos los inicios del Machine Learning en la siguiente línea de tiempo. 1943. La historia de Machine Learning comienza con el primer modelo matemático de redes neuronales, presentado en el artículo científico Un cálculo lógico de las ideas inmanentes en la actividad nerviosa, de Walter Pitts y Warren Murcourt. (1950) Arthur Samuel, un pionero en Machine Learning, creó un programa para jugar ajedrez a nivel de jugador profesional. En lugar de investigar todos y cada una de las jugadas posibles, el juego utilizó un recorte alfa-beta que midió las posibilidades de ganar. Además, Samuel utilizó un algoritmo Minimax que todavía se usa ampliamente en los juegos de hoy para encontrar el movimiento óptimo, asumiendo que el oponente también está jugando de manera óptima. 1951. Cuando la mayoría de las computadoras todavía usaban tarjetas perforadas para funcionar, Marvin Minsky y Dean Edmonds construyeron la primera red neuronal artificial, que constaba de 40 neuronas interconectadas con memoria a corto y largo plazo. 1955. Los científicos soviéticos de origen ucraniano Alexei Oleksiy Ivanenko y Valentin Lapa han desarrollado una representación jerárquica de la red neuronal que utiliza la función de activación polinomial y están entrenados con el método grupal de manejo de datos, GMDH. Se considera el primer perceptrón multicapa de la historia y a menudo se considera a Ivanenko como el padre del Deep Learning. 1967. Thomas Cover y Peter E. Hart de la Universidad de Stanford publican un artículo en IEEE Translations on Information sobre el algoritmo de Nearest Neighbor,
utilizado para clasificación y regresión en Machine Learning. 1979. El informático japonés Kunihiko Fukushima publica su trabajo sobre el Nekognitron, una red jerárquica de múltiples capas que se utiliza para detectar patrones, sistemas que se utilizan hoy en día para analizar imágenes. 1985. Terence Sejnowski, combinando sus conocimientos en biología y redes neuronales, crea NetTalk, un programa con el propósito de descomponer y simplificar modelos de tareas cognitivas humanas para que la máquina aprenda potencialmente cómo realizarlas. Su programa aprende a pronunciar palabras en inglés de la misma manera que lo hace un bebé. 1990. En la publicación La fuerza del aprendizaje débil de Robert Shapiro y Geoff Ferencz presenta el impulso para Machine Learning. Boosting es un algoritmo que tiene como objetivo mejorar el poder de predicción de un modelo de IA. En lugar de usar un solo modelo fuerte, genera muchos modelos débiles y los convierte en fuertes, combinando sus predicciones, generalmente usando promedios o votaciones. 1995. Los bosques de decisión aleatoria se introducen en un artículo publicado por Tin Cam Ho. Este algoritmo crea y fusiona múltiples decisiones de inteligencia artificial en un bosque. Cuando se basa en varios árboles de decisión diferentes, el modelo mejora significativamente su precisión y toma de decisiones. 1997. La computadora de ajedrez IBM Deep Blue vence al campeón mundial Garry Kasparov en ajedrez. En ese momento, este logro fue visto como una prueba de que las máquinas se estaban poniendo al día con la inteligencia humana. 2009. Fei-Fei Li lanza una enorme base de datos visual de imágenes etiquetadas, ImageNet. Li quería ampliar los datos disponibles para los algoritmos de entrenamiento, ya que creía que la inteligencia artificial y Machine Learning deben tener buenos datos de entrenamiento que reflejen el mundo real para que sean verdaderamente prácticos y útiles. 2011. Con una amplia experiencia en Machine Learning, el equipo de EdgeLab de Google ha desarrollado un algoritmo de inteligencia artificial, Google Brain, que más tarde, en 2012, se hizo famoso en el procesamiento de imágenes, pudiendo identificar gatos en imágenes. 2014. El equipo de investigación de Facebook desarrolla DeepFace, un sistema de reconocimiento facial con Deep Learning. DeepFace es una red neuronal de 9 capas, entrenada con 4 millones de imágenes, sustraídas de las diferentes cuentas que hay en Facebook. Esta inteligencia artificial es capaz de detectar rostros humanos en imágenes con la misma precisión con la que nosotros lo hacemos. Hablamos con una precisión de 97.35%. 2014. En este mismo año, Eugene Guzman fue el primer chatbot que algunos consideran que pasó la prueba de Turing. Fue desarrollado por 3 amigos programadores, Vladimir Peselov, Eugene Demchenko y Sergey Ulasen. 2016. Un grupo de científicos presenta Face to Face durante la conferencia Computer Vision and Pattern Recognition. Su lógica y algoritmos son la base de la mayoría del software deepfake actual. 2017. Waymo comienza a probar autos autónomos en Estados Unidos, con conductores de respaldo solo en la parte trasera del automóvil. Más tarde, en ese mismo año, introducen taxis completamente autónomos en la ciudad de Phoenix. ¿Cómo funciona Machine Learning? Por poner un ejemplo, nuestro filtro anti-spam es un programa de Machine Learning
que puede aprender a marcar el correo no deseado, dados ejemplos de correos electrónicos no deseados y ejemplos de correo electrónicos regulares. Los ejemplos que utiliza el sistema para aprender se denominan training set. Cada ejemplo de entrenamiento se denomina instancia de entrenamiento o muestra. En este caso, la tarea T es marcar al correo no deseado para nuevos correos electrónicos. La experiencia E son los datos de entrenamiento y la medida de rendimiento P se debe definir. Esta medida de desempeño en particular se llama precisión y se usa a menudo en tareas de clasificación. Imagina cómo programarías un filtro anti-spam con técnicas tradicionales, teniendo en cuenta lo anterior. 1. En primer lugar, identificar cómo luce normalmente el spam. Generalmente, en esos correos aparecen palabras o frases como ganador, tarjeta de crédito, gratis y asombroso como asunto, así como otros patrones en el nombre del remitente, el cuerpo del correo electrónico, etc. 2. Ahora toca escribir el algoritmo de detección para que el programa marque los correos electrónicos como spam si se detectaran varios de estos patrones. 3. Probar el programa y repetir los pasos 1 y 2 hasta que funcione suficientemente bien. Dado que el problema no es trivial, es probable que el programa se convierta en una larga lista de reglas complejas, bastante difíciles de mantener. Por el contrario, un filtro de spam basado en técnicas de Machine Learning aprende automáticamente qué palabras y frases spam, detectando patrones de palabras inusualmente frecuentes en los ejemplos de correo no deseado en comparación con los ejemplos regulares. El programa es mucho más corto, más fácil de mantener y probablemente más preciso. Además, si los spammers notan que todos sus correos electrónicos que contienen "ganaste" están bloqueados, pueden comenzar a escribir "eres un ganador" en su lugar. Un filtro de spam que utiliza técnicas de programación tradicionales debería actualizarse para marcar los correos electrónicos "eres un ganador". Si los spammers siguen trabajando alrededor de su filtro de spam, deberá seguir escribiendo nuevas reglas a menudo. Por el contrario, un filtro de spam basado en técnicas de Machine Learning notifica automáticamente que "eres un ganador" se ha vuelto inusualmente frecuente y comienza a marcarlos sin tener que intervenir manualmente en el proceso. ¿Por qué usar Machine Learning? El interés resurgente en Machine Learning se debe a los mismos factores que han hecho que la minería de datos y el análisis bayesiano sean más populares que nunca. Cosas como volúmenes y variedades crecientes de datos disponibles, procesamiento computacional y almacenamiento de datos más asequibles lo hacen una propuesta imprescindible. Hablemos de los tipos de sistemas de Machine Learning. Hay diferentes tipos de Machine Learning, que es útil clasificarlos en categorías amplias según si están capacitados o no con supervisión humana, supervisados, no supervisados, semi-supervisados y aprendizaje reforzado. Si pueden aprender o no de forma incremental sobre la marcha, aprendizaje en línea o por lotes, o ya sea que funcionen simplemente comparando nuevos puntos de datos con puntos de datos conocidos, o en su lugar, que detecten patrones en los datos de entrenamiento y creen un modelo predictivo, al igual que lo hacen los científicos. Aprendizaje basado en instancias versus aprendizaje basado en modelos. Esos criterios no son exclusivos, se pueden combinar como uno guste o necesite para elaborar algún proyecto. Regresando con el ejemplo del correo no deseado, se explicarán los primeros tipos. Aprendizaje supervisado. En el aprendizaje supervisado, los datos de entrenamiento que alimenta al algoritmo incluyen las soluciones deseadas, llamadas etiquetas o labels. Una tarea típica del aprendizaje supervisado es la clasificación. El filtro de spam es un buen ejemplo de esto.
está entrenado con muchos correos electrónicos de ejemplo junto con su clase y debe aprender a clasificar nuevos correos electrónicos. Otra tarea común es predecir un valor numérico objetivo, como el precio de un automóvil, dado un conjunto de características. Algunos de los algoritmos más importantes del aprendizaje supervisado son K-Neural Networks, Linear Regression, Logistic Regression, Support Vector Machines, Decision Trees and Random Forest, Neutral Networks. Aprendizaje sin supervisión. En el aprendizaje no supervisado, como lo dice su nombre, los datos de entrenamiento no están etiquetados. El sistema intenta aprender sin un maestro. No se usan valores verdaderos o etiquetas. Estos sistemas tienen como finalidad la comprensión y abstracción de patrones de información de manera directa. Es un método de entrenamiento más parecido al modo en que los humanos procesan la información. Algunos de los algoritmos más importantes del aprendizaje no supervisado son Clustering, K-Means, DB-Scan, Hierarchical Cluster Analysis, detección de anomalías y detección de novedades, One Class SVM, Isolation Forest, visualización y reducción de dimensionalidad, Principal Component Analysis, Kernel PCA, Locally Linear Embedding, T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding, aprendizaje de reglas de asociación, a priori e ICLAT. Aprendizaje semi-supervisado. Algunos algoritmos pueden trabajar con datos de entrenamiento parcialmente etiquetados, generalmente muchos datos sin etiquetar y un poco de datos etiquetados. Esto se llama aprendizaje semi-supervisado. Algunos servicios de alojamiento de fotografías, como Google Fotos, son buenos ejemplos de esto. La mayoría de los algoritmos de aprendizaje semi-supervisados son combinaciones de algoritmos supervisados y no supervisados. Aprendizaje reforzado. El aprendizaje por refuerzo es un tópico muy diferente. El sistema de aprendizaje, llamado agente en este contexto, puede observar el entorno, seleccionar y realizar acciones y obtener recompensas a cambio, o penalizaciones en forma de recompensas negativas. Luego, debe aprender por sí mismo cuál es la mejor estrategia, llamada política o reglas, para obtener la mayor recompensa a lo largo del tiempo. Una política define qué acción debe elegir el agente cuando se encuentra en una situación determinada. Retos principales en Machine Learning. Una vez comprendido la base sobre Machine Learning, lo que sigue es seleccionar un algoritmo de aprendizaje y entrenarlo con datos. Las dos cosas que podrían salir mal son un mal algoritmo y malos datos. Unos ejemplos de malos datos serían cantidad insuficiente de datos de entrenamiento, datos de formación no representativos, datos de mala calidad, características irrelevantes, sobreajuste de los datos de entrenamiento, adecuar los datos de entrenamiento, falta de coincidencia de datos. Limitaciones de Machine Learning. En primer lugar, para utilizar Machine Learning, se necesitan muchas muestras de entrada, cada una de las cuales deben estar correctamente etiquetadas. No obstante, aunque un algoritmo haya sido alimentado con una gran cantidad de datos, no hay garantía de que pueda identificar correctamente todas las muestras nuevas. Por lo tanto, se requiere de la experiencia y verificación humana. Sin este proceso, incluso una sola entrada incorrecta podría ocasionar un efecto en cadena y llegar a socavar la solución hasta el punto de hacerla fallar. Algunos fabricantes de seguridad afirman que algunas de estas limitaciones no se aplican a sus algoritmos de Machine Learning, ya que pueden identificar cada muestra antes de que se ejecute y determinar si es inofensiva o maliciosa simplemente haciendo cálculos matemáticos. Sin embargo, como lo demostró Alan Turing, el hombre que rompió el código Enigma durante la Segunda Guerra Mundial en Bletchley Park, en el Reino Unido, este enfoque no es matemáticamente posible. Ni siquiera una máquina perfecta sería siempre capaz de decidir si una entrada futura desconocida
podría llegar a provocar un comportamiento no deseado. En el caso de Turing, sería el de hacer que la máquina reprodujera un bucle indefinidamente. Otra limitación importante de los algoritmos de Machine Learning en la seguridad cibernética es el adversario inteligente. Un buen ejemplo son los automóviles sin conductor. A pesar de la gran inversión en su desarrollo, estas máquinas inteligentes no pueden garantizar el éxito en el tráfico real. Trabajan en áreas limitadas y en entornos específicos, pero imagina qué pasaría si alguien tapara o manipulara las señales de tráfico, o recurriera a actos maliciosos sofisticados como hacer que los semáforos parpadeen a una velocidad que escapa del reconocimiento humano. Con este tipo de alteraciones en los elementos más críticos del entorno, los autos podrían comenzar a tomar malas decisiones, lo que podría provocar accidentes fatales. Aplicaciones de Machine Learning en México. BBVA Bancomer implementa su asistente virtual a través de WhatsApp. Es el primer banco en México en sumar la inteligencia artificial a través de WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más usada en el país. A través del uso de datos y Machine Learning, el asistente virtual podrá utilizar y procesar información y convertirlos en interacciones precisas sobre las necesidades financieras de los clientes en el momento y lugar que lo requieran. SkyAlert es una empresa 100% mexicana fundada a finales del 2011 con el objetivo de poner la mejor tecnología de prevención a disposición de los ciudadanos. En 2013, SkyAlert App se lanzó para alertar y prevenir sobre los sismos a nivel nacional y en la Ciudad de México, y es la única aplicación en México que envía alertas con el tiempo estimado de arribo de un sismo en cada localidad. Aplicaciones de Machine Learning en el mundo. Además de los ya mencionados, como el uso de Machine Learning para automóviles autónomos o en la medicina, veremos un uso interesante del Machine Learning en el área académico. Para ello tendremos que ir a China, país donde implementan el uso de la IA en los salones de clases. Mediante el uso de cámaras y gadgets en los estudiantes, los maestros saben exactamente cuando alguien no está prestando atención. El dispositivo se lo colocan en la cabeza y tiene 3 electrodos, 2 detrás de las orejas y 1 en la frente. Esos electrodos recogen las señales eléctricas enviadas por las neuronas y estos datos son enviados en tiempo real a las computadoras de los maestros. Toda esta información recabada alimenta la base de datos que ya cuenta la escuela y eso permite saber el rendimiento escolar de cada uno de los estudiantes, detectando quiénes son los que necesitan más apoyo o quiénes son los que se distraen de manera deliberada en las clases. Visualización y reducción de dimensionalidad. Principal Component Analysis. Kernel PCA. Locally Linear Embedding. T-Distributed Algunos de los algoritmos más importantes. 1955. Los científicos soviéticos de origen ucraniano Alexei Ivanenko, no me sé esos nombres. 1955 y es 95. Imagina cómo programarías un filtro anti-spam con técnicas tradicionales.